Muchos de nuestros seguidores nos preguntan, ¿qué pasó ese misterioso sábado después de la crucifixión? El pastor Darío Silva responde a todas las preguntas a continuación. Bendiciones a todos los que me siguen por este medio. Me han estado llamando para hacerme una sola pregunta. ¿Qué pasó mientras Jesús está en la tumba? Porque la iglesia hizo el jueves santo, el viernes santo, tanto el lavatorio de pies como la última cena, la traición de Judas y más adelante, por supuesto, el misterio de la cruz, que fue ayer. Pero el sábado, ¿qué estaba sucediendo? La Biblia, ¿por qué no lo dice? Sí lo dice, y muy claramente. En Mateo 27, 50, vuelvo al Calvario para tomar allí el origen de lo que les voy a responder. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. ¿Qué pasó cuando el Señor hace esto en el Calvario? El velo del templo se rasga. Jesús volvió a gritar. El velo se rasgó en dos de arriba abajo, nos dice el Evangelio. Quiero recordarles que en el templo había una separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Primero, el atrio, llamado así en la Biblia, era el lugar donde estaban los mercaderes, que fueron expulsados también por Jesús. El lugar santo era donde estaba el público, y el llamado lugar santísimo, en hebreo se llama la Shekinah, presencia de Dios. En Hebreos 10, 19, 20, sin embargo, se nos aclara algo. Quiero parar un momento para decirles, el velo del templo nadie lo podía rasgar, nadie lo podía abrir de ninguna manera y nadie estaba autorizado para penetrar detrás de él. Solamente el sumo sacerdote para hacer sacrificios. Sigo en Hebreos. Nos dice el autor, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Cuando Jesús muere, esa cortina que nos separa de la Shekinah, de la presencia de Dios, de la libertad para entrar a ese lugar santísimo, sucede que ya tenemos el obstáculo erradicado por completo, porque era que la Shekinah no podía venir a los pecadores, pero Jesús cargó todos los pecados y la cortina del templo se abrió. Además, Él es el camino. Me gustaría, cuando habla de la cortina del santuario, el evangelista Mateo en 27, 51, lo pueden mirar, se rasga en dos de arriba abajo la cortina. Estamos confirmando lo que ya Hebreo nos dijo. Pero algo que casi nunca se menciona y que está confirmado científicamente dentro del Imperio Romano es que la tierra tembló. Mateo 21, 51 lo dice, que tembló y se partieron las rocas. Después de todo eso viene lo que en la Biblia se llama la primera resurrección. Y eso que es de Mateo 27, 52, 53 se dice, cuando ya Jesús entrega su espíritu, cuando ya se rasga la Shekinah para estar en la presencia de Dios, exactamente como el término lo explica, se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. ¿Y cómo? Sin conocer a Cristo, lo conocían espiritualmente porque sabían que iba a venir un Mesías, que iba a venir un Redentor, que el Cristo sería una realidad algún día, y murieron esperándolo. Por eso ellos resucitan, salen de los sepulcros. Pero no es cierto que inmediatamente se aparecen en la ciudad, sino después de la resurrección de Jesús se aparecieron a mucha gente. Todos dicen, bueno, allí estaban los patriarcas antiguos, todos los que murieron esperando al Señor. Hay una historia de un centurión en Mateo 27, 54, el mismo que estaba allí cuando vieron eso, custodiando el cuerpo de Jesús que estaba en el madero, el terremoto y todo lo que sucede, se quedan asombrados, aterrados y exclaman, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Hay un grupo de mujeres, ellas siempre dan ejemplo, que en Mateo 27, 55, 56 se relatan. Allí estaban mirando de lejos
Ellas habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas se encontraban, eran muchas: María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Bueno, ¿qué sucede mientras tanto? Jesús allí colgado, los cadáveres en ese lugar. ¿Por qué dicen ustedes que Jesús es sepultado? Porque está claro en las Escrituras y en la historia. En Marcos 15, 42, 47, voy a leer. Era el día de la preparación, es decir, la víspera del Shabbat, del sábado. Así que al atardecer, ya ha sucedido el drama del Calvario, José de Arimatea, un cacao, un miembro distinguido del Consejo de Ancianos de Israel, que también estaba esperando el reino de Dios, se atrevió a presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Nadie haría eso ante la autoridad romana. Pilato, sorprendido de que ya hubiera muerto, ¿cómo es posible? Es demasiado temprano. Llamó al centurión y le preguntó, ¿hace mucho que se murió Jesús? Una vez informado por el centurión, le entregó el cuerpo a José de Arimatea. Él bajó el cuerpo, lo envolvió en una sábana que había comprado y lo puso en un sepulcro cavado en la roca que estaba dentro de su propiedad, porque él era un hombre rico. Hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, vieron dónde lo pusieron. Bueno, ¿qué fue lo que pasó el sábado? Ustedes siguen preguntando. Estaban preparándose para la Pascua. Los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en la cruz el sábado, por ser un día muy solemne. Así que le pidieron a Pilato ordenar que les quebraran las piernas a los crucificados y bajaran sus cuerpos. Fueron entonces los soldados romanos y le quebraron las piernas al primer hombre que había sido crucificado con Jesús. Luego se los rompieron al otro. Pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no hay necesidad, no le quebraron las piernas, y así se cumplió la profecía que habló de eso, que ninguno de sus huesos fue quebrado. En Lucas 23, 54, 56, voy a leer. Era el día de preparación para el sábado, que estaba a punto de comenzar. Como saben, para los judíos es un tiempo muy solemne. Las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea siguieron a José de Arimatea, para ver el sepulcro y observar cómo colocarían el cuerpo. Luego volvieron a casa, prepararon especies aromáticas y perfumes, descansaron el sábado conforme al mandamiento. Entonces, Jesucristo murió realmente. Algunos dicen, entre los humanistas que critican la fe cristiana, que probablemente llegaron los discípulos y se robaron el cuerpo de Jesús para decir que había resucitado. Voy a leer en Mateo 27, 62 siguientes. Después del día de la preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos, oiga bien, ¿qué está pasando los sábados? Se presentaron ante Pilato. Señor, le dijeron, nosotros recordamos que mientras ese engañador, hablan de Jesús, aún vivía, dijo, a los 3 días resucitaré. Entonces sellaron el sepulcro y pusieron guardia. Voy a advertir, cuando hablan de una escuadra del ejército romano, una guardia, eran 50 soldados. Estaban de a 10 en 10. No había manera de adormecerlos, no había manera de comprarlos y engañarlos para robar el cuerpo. Entonces dice, por eso, le dicen, ordene usted que se selle el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y le digan al pueblo que ha resucitado. Ese último engaño sería peor que el primero. Llévense una guardia de soldados, les ordenó Pilato, y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. Así que, como ya lo dije, ellos fueron, cerraron el sepulcro con una piedra, lo sellaron y dejaron puesta la guardia. ¿Quién podía entrar allí? Bueno, eso no era importante en ese momento, sino ¿dónde estaban Pedro y los demás? Bueno, Judas se ahorcó. El único que se quedó con el Señor fue Juan. Jesucristo entonces, en su espíritu, va al Seol. Perdón, la palabra Seol no quiere decir infierno. Seol es el lugar negativo del mundo espiritual. Y el Seol
tiene dos partes. El Hades, ¿se acuerdan cuando Jesús dijo las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia? El Hades es el lugar de tormento eterno por aquellos que fueron condenados. Y hay un lugar que se llama el seno de Abraham. Es un lugar de espera. Los que tuvieron fe en el Mesías estaban allí. Esos son los que resucitan. Pero, ¿por qué va al Hades el Señor? No para que ellos resuciten, porque no es así. Simplemente porque allí en el Hades hay unos ángeles que pecaron. Los ángeles caídos. El Señor los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Fue a decirles, ustedes ahora serán juzgados. Los espíritus encarcelados son ángeles a los que Jesucristo visita. Judas 6 dice, y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Y ese juicio lo haremos nosotros. La Biblia guarda un gran silencio en cuanto a ese Shabbat. El Señor no fue al Hades a convertir a nadie, sino a reclamar su victoria, arrebatando las llaves a Satanás que había quitado a Adán por su pecado. Entonces, tenemos claro qué sucedía el sábado. Por favor, no seamos tan ligeros, tan omisos, que este día se nos olvide. Porque es sábado, pero el domingo viene la resurrección. Y el sábado estaban sucediendo cosas que no están exactamente relatadas como los narradores humanos lo hacen. Pero las Sagradas Escrituras sí nos dicen lo que estaba sucediendo. Honremos este día, porque el Señor está en la tumba, pero pronto resucitará para darnos vida eterna. Bendiciones a todos y hasta una próxima oportunidad.